hicimos el estudio sociológico de todas las calles que pertenecían al distrito del Patronato. Pero bueno, pues a través de ese estudio salió un poco la carencia. Por un lado, vimos, después de hacer todo el estudio general, que había dos campos en los cuales había mucha necesidad en Sestao. Uno era que los niños no salían de vacaciones, no salían de los zumos que entonces existían en Sestao, y estaban empezando a nacer las colonias de vacaciones de la diócesis, que no había, a nivel de estamentos oficiales, no había ninguna colonia, como tampoco había un servicio de bienestar social. Y el otro servicio, o la otra carencia que había en Sestao, es que para mujeres no había nada, ni a nivel cultural, ni social, ni recreativo, no había nada. Sí, había, si os acordáis de la Escuela de Artes y Oficios, había un aula de 3 a 5 de corte y confección. Eso es todo el servicio que había para las mujeres. Centros de formación familiar se llamaban, centros de formación familiar. Que no era cualquier cosa, que eso también es digno de recalcar. O sea, no es un centrito para las mujeres que nació en Sestao y no había ninguna conexión sin más. Los centros de formación familiar nacieron en España desde la UMOF. La UMOF es Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Y a ese organismo, que era europeo, pertenecían las mujeres de Acción Católica, a ese organismo. Y la UMOF, a su vez, estaba integrado en la UNESCO, que es la Organización por la Cultura. Bueno, pues desde la UNESCO, en esos años 50 y tantos, se hizo un estudio de cuál era la situación cultural de la mujer. Y cada organismo que pertenecía, que estaba en la UNESCO y luego a través de la UMOF, llevó a su país un proyecto que era culturizar de alguna manera y abrir ventanas a la mujer que estaba centrada en el hogar, exclusivamente en el hogar. Y este proyecto lo llevaron las mujeres de Acción Católica a nivel nacional. Ese proyecto hizo un estudio a fondo de cuál era la situación de la mujer en Vizcaya y cuáles eran las principales carencias. A través de eso se presentaron unos proyectos, un programa, unos módulos para cubrir aquellos fines que los centros de promoción de la mujer iban a pretender, que era de alguna manera elevar el nivel cultural general de la mujer en general, pero sirviendo a aquellos campos en los que ella estaba desarrollándose, o sea, a nivel familiar, alimentación y nutrición, cómo estaba la alimentación y la educación en la alimentación, a nivel sanitario, a nivel social y a nivel de compromiso ético y cristiano también. En el patronato, que se descubrió la necesidad de la formación y que la mujer tuviese algunos recursos en el pueblo, iniciamos este proyecto en el patronato. Pero en el patronato estábamos en el hall del cine, esto os lo cuento luego, en el hall del cine, haciendo corte y confección, en un salón rojo que había de salas donde hacíamos las conferencias. Al fondo había otra sala pequeña donde montamos una cocina. Bueno, pero el patronato en sí nos dio la posibilidad de montarlo allí, porque las mujeres de Acción Católica del patronato pidieron a Bilbao que el Centro de Promoción de la Mujer viniera a Sestao. Es verdad que la sensibilidad la tuvieron las mujeres de Acción Católica, que llevaron ese proyecto adelante aquí en Sestao, y que en Sestao no había ningún servicio para mujeres.
Entonces el centro fue como un centro de reunión de gente que había venido, además de la inmigración, muchísima gente de distintos lugares, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía. Y allí el centro, porque ahora te encuentras todavía con la gente que dices, pero ¿qué fue aquello? Y es que no había otro sitio. Entonces aquello era un centro social prácticamente, donde se relacionaba todo el tipo de mujeres de distintos sitios, no importaba, ¿eh? Y al mismo tiempo teníamos un proyecto para ellas que era muy interesante. Los objetivos del centro, los objetivos eran desarrollar la autoestima y valoración personal, descubrir intereses para que a partir de ellos tuvieran nuevas expectativas, ampliar el nivel cultural, analizar los cambios sociales, desarrollar la capacidad crítica de la mujer, que valorasen el ocio como una actividad humana positiva. Y eso se hacía a través de núcleos generadores específicos. O sea, teníamos núcleos sobre temas exclusivamente de mujer, desarrollo, cultura, democracia, salud, sensibilidad, medios de comunicación. Había afectividad y relaciones familiares. O sea, esto era un proyecto que yo suelo decir que a veces las mujeres que iban al centro no sé si percibían suficientemente que nosotros teníamos unos objetivos muy claros donde las íbamos a llevar, pero que luego al final te lo agradecían efectivamente. Y entonces en todo este programa participó muchísima gente del pueblo. Una de las inquietudes importantes era a través siempre de la animación sociocultural, pero abrir ventanas al mundo, que la mujer saliera del hogar, saliera un poco a crearle inquietud para que lo del exterior le interesara. Los colectivos feministas eran minoritarios entonces, porque yo aquí me acuerdo en Sestao, la primera manifestación del 8 de marzo que se hizo andando de Sestao a Baracaldo, con el colectivo feminista de Sestao, eran, no voy a decir 4 y un tambor, serían 15, pero eso se montó con el Centro de Promoción de la Mujer. Yo gestionaba la colonia, don Luis. Cuando nació la colonia, los curas que estaban en el patronato eran don Anastasio, don Isaac Uribe Salgo, Iñaki Franco y Pachi, regidor, don Francisco Regidor, que era muy jovencito. Bueno, y con Isaac Uribe Salgo compramos todo lo que necesitaba la colonia en el desguace, en el puerto, en el desguace. Allí compramos las camas, la vajilla, la cristalería. Eso nos hemos preguntado muchas veces. ¿De dónde vendrían las camas? O sea, que vienen de ahí, ¿eh? Todo en el desguace, todo en el desguace. Y normalmente lo que se hacía, el proyecto de la colonia de Puente Arenas, lo que se hacía era, a nivel del curso, teníamos reuniones con monitoras, que eran casi todas estudiantes de magisterio, Mari Carmen Lestón, Marisa Corchón, bueno, gente que yo me acuerdo. Y Javi Ugarte llevaba la preparación de los chicos. Había reuniones con los padres que llevaba yo, cada tanda reuníamos a los padres y se les informaba un poco de lo que iba a ser esa etapa de los críos, lo que podían llevar, lo que no podían llevar. Contratamos una cocinera profesional, Polonia. Era la única que cobraba. Se hicieron equipos, lo mismo de monitoras y monitores,
que de trabajadores jubilados, les llamábamos el Sí. equipo de jubilados, Sí. todo voluntariado. Voluntariado. Bueno, luego se hizo un equipo muy importante económico dentro de Cáritas, que se llevaba a través de boletos. Es como vivió la colonia. Estábamos suscritos a unos carnés, mucha gente, no sé cuántos, cientos de personas, y se rifaba todos los días en connivencia con el cupón del ciego, que es algo que no sé si era muy legal. Cada tanda siempre incluíamos algunas personas, algunos hijos de personas a las cuales estábamos asistiendo desde Cáritas. Ojo. Y aunque se pagaba muy poco, ellos no pagaban nada. Por eso os decía antes que los servicios más importantes han nacido de la Iglesia. No le vieron la necesidad. El bienestar social, las colonias de vacaciones, la mujer ha nacido desde el patronato. Es una historia, lo del patronato es una historia genial. Sí. Porque allí había un cine, un frontón. Que es verdad, es que en el patronato luego había capacidad para poder estar, para poder. Sí. Que el patronato servía y abría las puertas a todo el mundo.